Buenos días, hermanos, el Señor me los bendiga. Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente. Gracias por ese tiempo que pudimos compartir ahí sus peticiones, sus saludos. Es una manera de sentirnos cerquita en medio de toda esta situación. Entonces, gracias por seguir acompañándonos, por conectarse los miércoles a los estudios bíblicos, por estar ahí en el WhatsApp pendientes de las peticiones de nuestros hermanos y apoyándonos unos a los otros. Es el medio que tenemos en este momento para sentirnos cercanos, así que qué bueno que han podido estarse comunicando y hemos podido estar cercanos a pesar de la distancia física que tenemos. Ahora vamos a prepararnos a recibir la palabra, teniendo en cuenta que la palabra de Dios nunca llega vacía, que siempre cumple el propósito para el cual el Señor la envía, pero necesitamos ser terrenos fértiles para esa semilla. Necesitamos decirle: Señor, esto que vas a hablar a mi corazón, ayúdame a que germine y ayúdame a crecer y a ser un mejor hijo y una mejor hija de Dios todos los días. Así que va ahí donde tú estás, yo quiero que inclines tu rostro y vamos a orar y a presentarnos delante del Señor. Amado Dios, te doy gracias por esta mañana, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, de sus familias. Te damos gracias porque tú has escuchado cada petición, has escuchado cada oración, Señor, y cuando nosotros venimos a ti, venimos creyendo que tú estás, creyendo que tú existes, creyendo que oyes las oraciones y las peticiones de tus hijos y creyendo, Señor, que vas a responder a cada una de ellas. Ahora nos presentamos delante de ti, Señor, como un terreno perfecto y listo, Señor, para que tu semilla penetre a nuestro corazón y germine, Señor, y dé frutos en nuestras vidas. Presento delante de ti a cada uno de mis hermanos, me presento yo y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón y cada vida de los que estamos aquí en esta mañana. Gracias porque has sido más que bueno. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. En tu nombre, Jesús, estamos aquí reunidos. Amén y amén. Ok, así que vamos a disponer este tiempito, y hay algo que todos tenemos que entender, y es que la vida es una lucha. Y a veces tenemos luchas en la vida que no parecen no tener sentido, y todo el mundo tiene que esforzarse por vivir esta vida. Ninguno de nosotros está pasando por la vida como si nada. Tenemos diferentes tipos de lucha. Estamos siempre en una de tres posiciones, o entrando a un momento de lucha, o en medio de una lucha, o saliendo de alguna de ellas. Pero la vida es difícil, estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo donde cuando entró el pecado, pues el mundo quedó bajo maldición, la tierra bajo maldición, este cuerpo que se enferma, pero el Señor vino a través de su Hijo Jesús a darnos una nueva oportunidad y a darnos una fuerza. Dice en su palabra que en este mundo vamos a tener luchas, que vamos a tener aflicción, pero confiad, dice la palabra del Señor, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que hoy quiero que estudiemos eso y quiero que veamos esas luchas que tú y yo tenemos todos los días y que todos de manera personal hemos vivido, o sea, tenemos experiencias en toda esta área. Luchamos con otras personas, a veces significa esto que nuestras relaciones se rompen, pues ya sea con nuestros hijos, con las personas a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, nuestra familia. Las relaciones están rotas, nada funciona a la perfección. Vivimos en un mundo donde en las relaciones hay competencia, tenemos conflictos, tenemos malos entendidos. Ustedes decepcionan a las personas y otras personas los decepcionan a ustedes. Y hoy quiero, basados en la vida de Jacob, ver cómo Jacob tuvo luchas en su vida. Todo el tiempo luchó en diferentes áreas, luchó con sus hermanos, luchó con Esaú cuando le robó su primogenitura, cuando le robó la bendición que a él le correspondía a su hermano mayor, luchó con sus dos esposas, con Lea y con Raquel, luchó con sus parientes, con su tío, hubo engaños entre él y su tío, se engañaron mutuamente, en su familia habían personas celosas, tuvo problemas de favoritismo en su hogar, su mamá prefería a uno, su papá prefería al otro. Igual él repitió la historia con sus hijos. Así que era una lucha constante que tuvo con otras personas. Pero no solamente nosotros luchamos con otras personas, también luchamos con nosotros mismos. Y quizás la batalla más grande en la vida no es con otras personas. El enemigo más difícil de vencer somos nosotros mismos, porque tenemos luchas con nuestros miedos,
tenemos inseguridades, tenemos defectos y luchamos con nuestros defectos, siempre luchamos con nuestras tentaciones, luchamos con el resentimiento, con la culpa, con ese remordimiento por las cosas que nos pasaron, luchamos con las compulsiones de vida o los hábitos de vida dañinos, luchamos con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras adicciones, y Jacob era un ejemplo de estas luchas y siempre las cargaba en su espalda. Era una persona que tuvo problemas de inseguridad, problemas de manipulación, él era un manipulador, siempre quería hacer que las cosas se hicieran a su manera, luchó constantemente con su conciencia, todo el tiempo él tenía esta lucha. Y recuerden, como decía el apóstol Pablo allá en el capítulo 7, decía, realmente yo no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio hago lo que odio, decía el apóstol Pablo. Él decía, yo quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago, no quiero hacer el mal, pero no entiendo qué pasa con este cuerpo mío, ¿quién me librará?, decía el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7, del 15 en adelante vas a encontrar esto. Así que aquí todos los que estamos en esta mañana nos podemos identificar con ese pasaje de Pablo. Muchas veces queremos hacer las cosas bien y no logramos hacerlas y no entendemos qué nos pasa. Hacemos las cosas que sabemos que no están bien. Luchamos no solamente con otras personas, sino que también luchamos con nosotros mismos. Pero quizás las luchas más grandes en la vida de todos nosotros son las luchas que tú y yo tenemos con Dios. Luchamos con Dios todo el tiempo. Te des cuenta o no te des cuenta, todo el tiempo estás luchando con otras personas, estás luchando contigo mismo, pero todas estas luchas su raíz la tienen en que tenemos una constante pelea con Dios. ¿Y sabes por qué luchamos con Dios? Básicamente por dos razones. Primero, porque dudamos de la sabiduría de Dios, y cada vez que dudamos de la sabiduría de Dios estamos tratando de ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Entonces decimos, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué permitió aquello? Creemos que nosotros sabemos más que Él lo que nos va a hacer feliz. Entonces cuando Dios dice no hagas esto o no hagas aquello, o esta relación no te conviene, igual nosotros creemos que como me hace feliz, lo haces de todos modos, aunque Dios te está diciendo que no lo hagas. Entonces, una de las razones por la que tú estás luchando con Dios todo el tiempo es precisamente porque estás dudando de su sabiduría. Y la segunda razón es porque tú quieres tener el control de tu vida. Tú quieres hacer las cosas a tu manera, en tu tiempo. Hay gente que percibe a Dios como alguien que hay que venir a pedirle algo cuando las cosas están mal, pero no estamos buscando al Señor cuando las cosas están bien. Entonces, sabemos que Dios nos ama. Todos los que estamos aquí en esta mañana estamos absolutamente seguros de que Dios nos ama, no tenemos duda de eso, pero dudamos de que lo que Él nos esté diciendo de verdad sea así, o sea, de su sabiduría. Empezamos a cuestionar por qué están pasando las cosas que pasen, cuestionamos por qué no ha respondido una oración, cuestionamos por qué es en el tiempo de Dios y no en mi tiempo, por qué Dios hace las cosas a su manera y no a las mías. Entonces empezamos a luchar con Él, y Jacob, en esta mañana que quiero que estudiemos, nos muestra cómo él estaba luchando con Dios. Y en el libro de Oseas, yo quiero que vayamos todos a Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas. Oseas capítulo 12, versículo 3 nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando Jacob se hizo hombre, luchó con Dios. Y cuando era un bebé, no sé cuántos conozcan la historia, dice la Biblia que estando en el vientre de su mamá, de Rebeca, dice que estaban todo el tiempo peleando con su hermano Jacob y Esaú. Ahí estaban peleando desde el vientre, así que no solamente desde antes de nacer ya venía luchando, sino después, cuando fue un adulto, dice la Biblia que luchó contra Dios. Y esta lucha está registrada en Génesis. Vamos a estar todo el tiempo en esta mañana estudiando Génesis capítulo 32, así que vamos a ir a Génesis capítulo 32 y vamos a comenzar leyendo del versículo 22 al versículo 24. Aquí está la lucha de Jacob, así que voy a leerla para ustedes. Dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Yabok. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Pero déjenme ponerlos en contexto de esta historia que acabamos de leer. Miren, Jacob había engañado a su hermano gemelo Esaú, le había robado la bendición que como primogénito le correspondía a su hermano. Armó toda una artimaña entre él y su mamá para engañar a su papá, que ya estaba mayor, que ya no veía bien, así que lo engañaron para
para poder robar la herencia de su hermano. Obviamente su hermano estaba terriblemente molesto y prometió y juró que lo iba a matar. Así que Jacob tuvo que huir, tuvo que irse a otro país. Estando en ese país fue a vivir con un tío y estando allá conoció a la hija de su tío que se llamaba Raquel, se enamoró de ella, trabajó por ella 7 años, pero el día de su boda su tío lo engaña y no le entregó a Raquel, sino le entregó a su hermana mayor Lea. Así que tuvo que trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel. Vivió con ellos por lo menos entre 14 y 20 años. Después de un tiempo Dios le dice a Jacob: Jacob, yo quiero que vuelvas a tu casa, quiero que vayas al lugar donde naciste. Claro, Jacob se entristece porque él sabe lo que hizo y sabe que su hermano quiere matarlo. Así que de regreso a su casa, cuando él ya va de regreso a su casa, Jacob con toda su familia, porque ahora ya es una persona rica, ahora su familia es muy grande, ahora tiene sirvientes, tiene ganado, tiene ovejas. Entonces él escucha que su hermano Esaú, cuando él va dirigiéndose a su casa, su hermano viene hacia él con 400 hombres armados. Y entonces él sabe que esta no va a ser una reunión familiar así como muy feliz. Entonces Jacob se asusta, tiene miedo de morir. Sin embargo, sabe que Dios le dijo que volviera a su casa. Pero también sabe que cuando regrese, su hermano había dicho y había prometido que quería matarlo por lo que él le había hecho, por su engaño y por su robo. Así que cuando llega el río Yabok, como acabamos de leer, Jacob, ¿qué hace? Envía a su familia adelante, se queda él atrás, se separa de su familia para que no salgan heridos en medio de este encuentro. Así que él sabe que al día siguiente tendrá el encuentro con su hermano y Jacob se va al río. Y es ahí donde tiene esa lucha que acabamos de leer con Dios. Jacob está huyendo de Dios, ha huido de Dios toda su vida. Desde que tú empiezas a leer la historia de él te das cuenta como parte del engaño, era parte de su diario vivir, el engaño, el huir de Dios, el estar haciendo las cosas a su manera, el estar haciendo las cosas mal. Así que tal vez algunos de ustedes que me están escuchando en esta mañana también han estado huyendo de Dios toda su vida. Toda su vida están tratando de Dios, los está llamando, Dios les está hablando y tú sigues huyendo. Jacob decide que no va a correr más. Jacob decide, ok, este asunto hay que arreglarlo hoy, voy a arreglarlo ahora. Y la Biblia dice que esa noche, mientras él está solo en ese lado del río Yabok, se encuentra con este hombre que es Dios, claramente es un ángel o una representación de Dios, y comienza esta lucha de Jacob. Sé que entre los que me están oyendo en esta mañana hay algunos que conocieron a Dios, pero se alejaron de él. Hay algunos que por algo que pasó en sus vidas están peleando con él y siguen luchando y siguen huyendo de Dios. Así que sigamos leyendo lo que dice Génesis 32 y vamos al versículo 25. Amén, versículo 25 y versículo 26. Y dice así: cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Miren lo que está pasando acá. Dicen que el hombre que no estaba ganando la lucha. Yo no sé si tú has estado en una lucha sin salida. Si tal vez estás en una lucha en este momento, hoy estás precisamente en una lucha. Hay algunas cosas en tu vida que no van a cambiar y vas a tener esos problemas por el resto de tu vida. No van a desaparecer. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema relacional, puede ser una discapacidad, pero hay algunos problemas que no se van a ir, que son incontrolables, que no puedes tú ganar en esa situación, que solamente Dios y el poder de Dios y un milagro de Dios puede cambiar esa situación. Aquí dice que este hombre que representa a Dios no estaba ganando la lucha. Y miren, Jacob estaba luchando con Dios. Pregunto, ¿acaso no podía Dios superar a Jacob? Claro que sí, Dios podía haberlo superado de manera instantánea. Dios hubiera podido terminar esa pelea en un mover de su dedo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque Dios podía haberlo derrotado fácilmente, pero él dejó que continuara la lucha. Y aquí hay una lección muy importante para todos en esta mañana. ¿Y saben por qué? Porque a Dios le encanta cuando tú luchas con Él. Algunos de ustedes están ahora en una lucha constante con Dios y Dios ama cuando haces esa lucha con Él. ¿Y saben por qué? Porque lo opuesto a luchar con Dios es alejarte de Dios, es escaparte de Dios, es evitar a Dios. Es decir, ok, Dios, olvídalo, prefiero irme, nunca más voy a buscarte, pero Dios prefiere que luches con Él porque a que huyas. Y yo espero explicar
ubicarme en esto en esta mañana. Mire, cuando tú hablas con Dios y cuando tú le dices a Dios, Dios, esto no está bien, Dios, no me gusta esto, Dios, me siento de esta manera, Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, ok, está bien. ¿Y sabe por qué? Porque la lucha es un deporte de contacto, la lucha es un encuentro cara a cara, la lucha es, los que han visto lucha alguna vez por televisión, hay un contrincante que lo abraza y lo sostiene ahí hasta que la persona dice, ok, me rindo. Dios hace eso contigo, Dios lo dice así, hay un contacto y entonces Él dice, me gusta que luches conmigo porque al menos tengo tu atención y yo te amo, dice el Señor. Y el Señor te dice, permíteme y permíteme hacer algo en tu vida. Así que Él permite que esa lucha continúe a pesar de que Él podría haberla terminado en un instante, a pesar de que Él podía ganarte cuando Él quiera. Pero Él está dejando que Jacob crea que está ganando. Y Jacob le dice, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigues. Y el ángel, me bendigas. Y el ángel que está representando a Dios en esta lucha, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y esta es una pregunta extraña en medio de una lucha, en medio de este encuentro tan fuerte. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y seguimos ahí en Génesis, vamos nuevamente, Génesis 32, versículo 27 y 28. Mire lo que dice. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, le respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Miren, ¿qué es lo que está pasando aquí en este momento? Y quiero que vean lo maravilloso que es esta historia, porque Dios quiere hablarnos en esta mañana a todos aquellos que estamos en una lucha constante con Dios. Miren, ellos están en esa lucha, Dios está luchando con Jacob. Jacob ha sido un corredor toda la vida. Él ha estado corriendo de Dios, ha estado intentando huir de Dios toda su vida y de la responsabilidad de las cosas que Él había dicho. Así que Él le dice, ¿cómo te llamas?, le dice Dios. Y una de las cosas que tienes que saber acerca de Dios es esta. Cuando Dios te hace una pregunta, Dios ya sabe la respuesta, pero Él quiere que tú conozcas la respuesta. Cuando Dios le pregunta a Adán en el Edén, después de que ellos le faltaron y fallaron, y Él pregunta, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía perfectamente Adán dónde estaba, pero Él necesitaba que Adán supiera cuál era su posición. Dios sabía cuál era el nombre de Jacob. Dios nunca se perdió un instante de la vida de Jacob. Dios creó a Jacob, pero lo que Él quiere hacer es que Jacob admita quién es Él. Porque en esos días los nombres significaban algo. Te ponían un nombre de acuerdo a tu carácter, era tu marca, era tu etiqueta. Jacob literalmente significa engañador, significa impostor, significa manipulador. Así que Jacob toda su vida se la pasó manipulando, se la pasó engañando a todos, tratando de hacer que las cosas fueran a su manera, tratando de controlarlo todo, tratando de controlar a su hermano, controlar a su mamá, controlar a su tío, a su familia. Él trató de controlar a su esposa, a sus hijos. Jacob era un manipulador. Y cuando Dios le dice a Jacob, ¿cómo te llamas?, Él lo que le está diciendo es, Jacob, ¿te das cuenta que aquí el problema eres tú? La razón por la que estamos en esta lucha eres tú. ¿Por qué no te rindes? Todavía sigues intentando controlarlo todo y estás haciendo un enredo con tu vida, queriendo controlarla, y es por eso que estás luchando. Y entonces Jacob le responde y le dice, mi nombre es engañador, mi nombre es manipulador, mi nombre es engañador. Y a mí esto me parece increíble, cómo Él aceptó quién era Él. Y yo pregunto, alguna vez lo dije en la iglesia, en un mensaje presencial en nuestra iglesia, y es que les pregunté a la gente, ¿qué pasaría si nuestro nombre fuera nuestro principal pecado? ¿Cuál sería su nombre? Yo quiero que usted lo piense un momento y entonces te presentas y, hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy codicioso. Bueno, yo soy lujurioso. Me alegra de conocerte. ¿Cómo te llamas? Chismoso. ¿Y tú cómo te llamas? Soñador o perezoso. Eso sería, o manipulador e inseguro, que eso sería Jacob. Si tuvieras que ser nombrado por el pecado número 1 en todas las partes donde fueras a visitar, en tu trabajo, en el colegio de tus hijos, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que dirían? ¿Recuerdan a los pitufos? En la serie Los Pitufos, cada pitufo tenía un nombre: perezoso, dormilón, etcétera, vanidoso, estaban ellos. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Dios le está pidiendo a Jacob que admita cuál es su mayor pecado. Y lo que más me gusta de Jacob esta vez es que esta vez no huye. Es que se cansó de correr, es que se cansó de escapar, es que se cansó de huir de Dios, se cansó de hacer las cosas a su manera y aceptó para este momento que ya no podía más.
Así que Jacob está dispuesto a luchar y esta vez se queda, esta vez no se aleja de Dios. Él sabe lo que quiere y le dice: Señor, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas, porque yo quiero ser bendecido. Él estaba completamente dispuesto a recibir esa bendición y dijo: no quiero soltar esta lucha y voy a seguir luchando hasta que me bendigas. Y pregunto, ¿alguna vez le has dicho eso a Dios? ¿Alguna vez le dijiste: Dios mío, yo no me voy a soltar de ti hasta que no me bendigas? Voy a luchar contigo hasta el final. Voy a seguir ahí porque yo sé que tú prometiste que me ibas a bendecir. Jacob reconoce quién es él, pero él admite que él es el problema. Él dice: yo soy Jacob. Y cuando dice soy Jacob, está diciendo: yo soy el manipulador, yo soy el mentiroso, yo soy un fanático del autocontrol. He tratado de controlarlo todo en mi vida y eso me ha metido en un montón de problemas en mi vida. Y yo sé que hay algunos de ustedes que hoy están siendo como Jacob. Han engañado a sus familiares, han engañado en su trabajo, han mentido aquí, han mentido allá y han huido de Dios toda su vida. Han tenido problemas con sus padres, con sus tíos, sus sobrinas, sus familiares, sus hijos, sus esposos, con todos. Así está haciendo Jacob. Él está diciendo: yo he provocado los conflictos en mi vida, yo he provocado los conflictos con mi familia y entonces lo que hago es huir. ¿Y sabe qué le dice Dios tan bello a Jacob? Le dice: has luchado conmigo y has vencido. Dios nunca le ha dicho eso a nadie más. Así que hay algunas lecciones importantes que aprender aquí. Dios le dice: a partir de hoy ya no serás más llamado Jacob, ya no serás más llamado engañador, ni mentiroso, ni manipulador. Ahora serás llamado Israel. Y ese hombre en el cual, ese es el nombre que el pueblo de Israel tomó para nombrarse, y es Israel. Ese es Israel. Todos los judíos tomaron ese nombre. Así que Dios le da una nueva identidad. ¿Y saben qué significa Israel? Israel tiene dos significados. El primero significa luchas con Dios. Eso es, una lucha con Dios. Eso significa Israel. Y si ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, saben que ellos han estado luchando con Dios por milenios, inclusive hasta el día de hoy. Y el segundo significado de este nombre es que significa príncipe de Dios o escogido de Dios. Ahora eres un príncipe de Dios, es lo que Dios le está diciendo a Jacob. Tú solías ser un manipulador, antes eras un engañador, pero ahora eres un príncipe de Dios. Solías ser un mentiroso, solías ser un impostor, pero ahora serás un líder. Esta lucha con Dios de Jacob cambió su identidad. ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendas por qué esto es tan importante y yo quiero que tú lo comprendas. Y es que cuando tú y yo nos encontramos con Dios, nunca más volvemos a ser los mismos. Todo lo que éramos, tal vez alguien te conozca y dice: usted sirviéndole a Dios o siguiendo a Dios después de lo que era. Sí, eso éramos, pero cuando nos encontramos con Dios y tenemos un encuentro personal con Él, nuestra identidad cambia. Ahora somos diferentes, ahora somos sus hijos, somos perdonados. Así que esto es importante porque Dios quiere trabajar en ti y Dios hace su trabajo en lo más profundo de tu vida y Él comienza a trabajar en tu identidad. Cuando Dios puede cambiar la manera en que tú te ves a ti mismo, entonces empiezas a sentir cambios en tu vida. Cualquier área en la que quieran tener cambios en su vida, comienza cuando viene un cambio de perspectiva, y hasta que Dios no cambie la manera en que tú te ves a ti mismo, no va a pasar nada en tu vida. Vas a luchar con esto el resto de tu vida. Pero cuando yo vengo al Señor, Él cambia mi identidad. Entonces ya no me veo como me veía antes, ya no me veo como me ven los demás, ahora me veo como Dios me ve. Pregunto, si yo tuviera que pedirles a ustedes que en una frase se definieran, entonces, ¿cómo te definirías? Tal vez tú dirías: bueno, yo me defino como una persona iracunda o mentirosa, o soy una persona que se enoja fácilmente, o soy una persona que siempre me creo inferior a los demás, o siempre es muy típico de mí ser una persona incumplida, no tengo palabra, o soy impuntual, o no tengo como algunos capacidad para sostener mi palabra. No sé, pero cuando yo te digo que definas en una frase quién eres tú, lo que me estás diciendo es cuál es tu identidad. Así que si vas a tener una lucha con Dios, Dios va a empezar a cambiar tu identidad. Dios quiere que pases de ser Jacob a Israel, de cualquiera que sea tu pecado, a príncipe o a princesa de Dios, a que haya un cambio en tu vida. Y como resultado de esa lucha, mire lo que pasa. Génesis capítulo 32. Seguimos ahora, vamos al versículo 30. Dice así: y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Mire lo que pasa.
Esta es una historia muy importante en la Biblia porque nos enseña cómo luchar con Dios y ganar. Necesitas saber estas cosas porque todos los días vamos a tener que atravesar luchas. Durante toda nuestra vida vamos a enfrentar diferentes tipos de luchas. Las luchas que tienes con otras personas y las luchas que tienes contigo mismo tienen su raíz en una lucha personal que tienes con Dios. Tienes que saber cómo luchar entonces con Dios y ser bendecido, cómo luchar con Dios y ganar. Y la Biblia nos dice que cada historia en la Biblia está ahí para enseñarnos, está ahí para instruirnos, está ahí para que aprendamos a tener una mejor relación con Dios. Así que yo quiero que veamos cómo a través de esas luchas yo voy a lograr crecer en el Señor. Y cuando yo estoy luchando con Dios, cuando estás enojado con Él, cuando estás molesto con Dios, cuando estás decepcionado de Dios, cuando crees que Dios te ha dejado caer o se ha olvidado de ti o has orado y no tienes respuesta, eso es una lucha. Así que necesitas entender que la única razón por la que puedes luchar con Dios es porque Dios te ama. Es porque Dios ama que tengas este encuentro con Él. Dios no es un Dios apático que puso al mundo en movimiento, te puso a ti ahí y le dijo, juéguesela. No, a Él le importa cada detalle de tu vida. Dios se preocupa profundamente por lo que tú sientes. Él te ama, se preocupa por ti. Él no es indiferente a tu situación. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, quiero que vayamos todos, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Miren, este versículo dice que Dios cuida de nosotros, que Dios es un Dios cariñoso, que Dios no se preocupa por las cosas superficiales, sino se preocupa por todas las cosas profundas de tu vida y se encarga de los detalles pequeños de tu vida. Tú no podrías luchar con Dios a menos que Él te lo permitiera. No podrías discutir con Él, no podrías acercarte a Él si Dios no te lo permitiera. Así que el hecho de que Dios permita que tú discutas con Él, y está en toda la Biblia, hay ejemplos de esto, es porque Dios se preocupa, es porque Dios te ama, es porque Dios quiere que en medio de esta lucha te aferres a Él, es porque Dios quiere que vuelvas su mirada a Él. Así que, ¿cómo vas a luchar con Dios para tener su bendición? Así que eso es lo que quiero que entiendas. Porque cuando no me gusta lo que está pasando en mi vida, cuando yo estoy en una lucha constante con Dios, cuando mis oraciones aún no son respondidas, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es que tenemos que decirle a Dios lo que yo pienso que es injusto o lo que es doloroso. Cuando tú lees los salmos, y no solo hay salmos de adoración y salmos de alabanza, también hay salmos que suenan como una queja, que suenan como un dolor, que suenan como una demanda diciendo, Señor, haz algo, muévete en esta situación. Y quiero darles un ejemplo de esto. Vamos a ir a Salmos capítulo 13, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra. Yo quiero que pongan mucha atención a este salmo. Dice así, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo me esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Yo quiero que ustedes vean este texto y pregunto, ¿escuchan la queja en la voz de David? Esto es un acto de adoración. Quejarse con Dios es un acto de adoración. Quejarse de Dios es un acto de rebeldía. Pero ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Yo no entiendo esta situación. Él está apelando al carácter de Dios. Él sabe que Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso. Así que Él viene y le recuerda las promesas, viene y le dice, Señor, necesito escuchar, necesito verte. Él está pidiendo a Dios que haga algo y que lo haga de nuevo. Así que lo primero que hago en medio de mi situación y en medio de mi lucha con Dios es dile a Dios cómo te sientes. Dile lo que hay en tu corazón. No finjas que no está pasando nada, porque Dios sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está sintiendo. Tú puedes venir y lamentarte delante del Señor, y el tono de ese lamento puede ser muy diferente. Puede ser un lamento con ira, te puedes lamentar porque estás frustrado, te lamentas porque estás cansado, fatigado, y le dices, Dios, me cansé, estoy cansado de estar cansado. Te puedes lamentar porque estás decepcionado, porque hay temor en tu vida, porque tienes miedo, y entonces le dices, Señor, ayúdame, no sé qué va a pasar esta semana, no sé qué va a pasar este año. Permite
Permítele al Señor hablar a tu vida y derrama tu corazón delante del Señor. Pregunto en este momento, en esta mañana, ¿qué estás cansado de tolerar en tu vida? Sea lo que sea, que estás cansado de que no haya respuesta, tienes que decirle a Dios lo que crees que es injusto y lo que crees que es doloroso. Así que ven y oras delante de Dios y le dices: Señor, yo quiero venir a presentarte mi queja. Quéjese con el Señor. Como te decía ahorita, yo no te estoy diciendo que te quejes de Dios, te estoy diciendo que te quejes con Él. Cuando Moisés se quejó ante Dios, Dios respondió, pero cuando los hijos de Israel se quejaron en contra de Dios, se quedaron atascados en el desierto. Así que hay una manera correcta y una manera incorrecta de quejarse con Dios. ¿Y cuál es el camino correcto? Cuando tú vienes y te quejas con fe, cuando vienes y le dices: Señor, yo no entiendo lo que pasa, pero tú me prometiste que tú ibas a hacer algo. Yo creo que tú me oyes, yo creo que tú me vas a responder, yo creo, Señor, que tú, dice tu palabra, clama a mí que yo te responderé, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque lo que no es de fe es pecado. Así que tus quejas tienes que hacerlas en fe. Dios, yo sé que tú puedes cambiar esta situación, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios poderoso, y yo me voy a quejar contigo, y no me voy a quejar de ti, pero me voy a quejar contigo. Así que dile a Dios siempre lo que tú crees que es injusto, lo que crees que es doloroso en tu vida. Dios está esperando porque tú hables con Él y le digas cómo te sientes. Lo segundo que tienes que hacer es: recuerda la naturaleza de Dios, apela a la naturaleza de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú lees los salmos y lees a David y a otras personas quejándose con Dios, y al mismo tiempo le están diciendo: sí, esta es mi queja, pero yo sé que tú eres un Dios bueno, pero tú eres un Dios amoroso, pero tú eres un Dios proveedor, pero tú eres un Dios bondadoso, pero tú eres un Dios justo. No me gusta lo que está pasando, pero Dios, tú lo ves todo, tú sabes lo que es bueno para mí, tú eres todopoderoso, ayúdame. Eso es apelar a la naturaleza de Dios. Cuando dices: Dios, tú sabes que estoy sin trabajo, Dios, tú sabes que yo soy estéril, Dios, tú sabes que quiero casarme, Dios, tú sabes. Cuando tú le estás diciendo eso, lo que estás diciéndole es: yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú todo lo puedes, yo sé que tú estás en todo lugar, sé que eres un Dios bueno, y sé que me amas, y sé que eres un Dios justo, y sé que lo ves todo en mi vida, que eres todopoderoso. Entonces estás apelando al carácter de Dios. No lo buscas solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Así que esa es una clave fuerte para que tú vengas delante de Dios y ores. Mire, Abraham estaba discutiendo con Dios sobre Sodoma y Gomorra y apeló a Dios y le dijo: Dios, tú eres un Dios justo. Moisés se queja con Dios y apela a su naturaleza, y David también lo hace, y lo hace Ezequías. Y lo que muchos de estos hombres estaban haciendo es que estaban diciendo: Dios, yo veo todo lo que está pasando y veo que no está funcionando. Nada está funcionando bien, ni en mi nación, ni en mi ciudad, ni en mi familia, ni en mi trabajo. Ayúdame con esto, ayúdame. Lo que me está pasando no suena como algo que tú aprobarías. No eres tú un gran Dios, no eres tú el que ayudas a las personas en el pasado, no eres tú el que me vas a ayudar nuevamente. Acuérdense de Josafat, este hombre de Dios. 3 naciones enemigas venían en contra de él, y entonces él apeló en oración al Señor y le dijo: ¿acaso no fuiste tú el que salvó a tu pueblo? ¿Acaso no fuiste tú el que los guió? ¿Acaso no fuiste tú el que los proveyó? Hazlo ahora nuevamente. O sea, él reconoció en todo tiempo quién era Dios. Lo tercero que tienes que hacer en tu lucha con Dios es recordarle a Dios lo que Él ya te ha dicho. Recuérdale a Dios su palabra, recuérdale a Dios sus promesas. A Dios le encanta que tú le recuerdes sus promesas. Nunca le hagas promesas a tus hijos si tú no se las vas a cumplir, porque ellos todo el tiempo te van a decir: papi, tú me lo prometiste, o mami, me lo prometiste. Y la pregunta es: ¿acaso tú crees que Dios te prometió algo y no lo va a hacer? Claro que no, Dios lo va a hacer. Dios hizo la promesa, Él lo va a cumplir, porque Él es Dios y es un Padre amoroso. Y entonces tú vienes a Él y le dices: Señor, tú me prometiste que tú tendrías el control de mi familia. Tú prometiste que en mi casa, Señor, y mi simiente no mendigaríamos pan, que tú estarías ahí. Tú prometiste que si yo clamo tú me vas a responder. Tú prometiste que no tengo que preocuparme por muchas de las cosas que me hacen falta, porque tú vas a ser mi pastor, y si tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Así que empiezas a decirle: yo creo que tú lo harás, yo creo que tú prometiste y tu palabra se va a cumplir, que si yo oro, que si diezmo, que si
te busco, que si oro a ti, que si te entrego mi vida y si te doy el primer lugar de mi vida, yo sé que si te pongo a ti en el primer lugar, tú prometiste que tomarías el control del resto de mi vida, que si yo me encargo de tus cosas, tú te encargarás de la mía, porque eres fuerte, porque eres poderoso, porque tú lo prometiste. Tú puedes hacer eso con tu Padre Celestial. Recuérdale a Dios lo que Él te prometió. Varias veces en el libro de Jeremías, Jeremías le dice a Dios, Dios, tú prometiste hacer aquello, tú prometiste hacer esto, y si no lo haces vas a quedar mal. La gente, está en juego tu reputación, la gente sabe quién eres. Así que en la Biblia muchos apelaron a las promesas de Dios y le recordaban a Dios lo que Él había dicho y lo que Él era. Así que eso es exactamente lo que hizo Jacob. Jacob tiene miedo de volver a su casa, tiene miedo de esta reunión familiar con su hermano que quiere matarlo. Yo me imagino que a todos ustedes les daría miedo si están amenazados de muerte después de haber engañado o robado a su familiar. Así que vienen 400 hombres en contra de él. Claro que tiene miedo de morir, claro que tenemos miedo de esta reunión, pero miren la oración que hizo Jacob. Vamos a Génesis 32. Versículo del 9 al 12. Yo quiero que veamos cómo Jacob le recuerda a Dios lo que Él ha dicho. Él viene y le dice, tú eres el que me dijo que fuera a mi casa, tú eres el que me está diciendo que vuelva, así que Dios, tú me vas a ayudar. Y mire cómo ora Jacob. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando yo cruce este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme, a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. En otras palabras, él está diciendo, bueno, ¿cómo voy a tener múltiples descendientes y ser el padre de una gran nación si me mata mi hermano? Eso no va a suceder. Yo estoy viniendo delante de ti y estoy diciéndote que tú fuiste el que me pediste que me moviera, que tú fuiste el que me dijo que estarías conmigo. Así que eso fue lo que él hizo. Él vino y se quejó, apeló a la grandeza de Dios, pero le recordó a Dios qué era lo que le había prometido. Y la cuarta, expresa tu confianza, o expreso mi plena confianza en Dios. Amén. Cuando vas a los salmos y lees en los salmos de David, por ejemplo, casi todos los finales de los salmos terminan en que, sin importar cuánto David protestó a Dios y cuánto se quejó, siempre dice, pero Señor, yo voy a confiar en ti. Dios, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta el resultado de esta situación, no me gusta esta persecución, pero yo sé que tú eres bueno, yo voy a confiar en ti, yo quiero expresar mi total confianza en ti. Así que siempre él hacía eso. Cuando tú terminas tu oración, le dices al Señor, estoy cansado de esta situación, estoy aburrido con esto, de esta manera me siento. Termina tu oración diciendo, Señor, pero yo confío en ti, confío en tu bondad, confío en tu sabiduría, confío en tu amor, confío en tu plan. Incluso en las cosas malas que me suceden y que no logro entender, yo sigo confiando en tu sabiduría. Y miren, hay un ejemplo en la Biblia que está en Job, capítulo 13, 15, todos saben lo que le sucedió a Job, lo perdió absolutamente todo, pero miren lo que dice Job 13, 15, miren lo que dice, aunque el Señor me mate, dice la palabra, yo en Él confío. Él dijo, ¿sabes qué? Mi cerebro no es lo suficientemente grande como para entender por qué me está pasando lo que me está pasando, pero incluso si Dios me mata, aún yo voy a confiar en Él. ¿Por qué? Porque sé que yo voy a ir al cielo. Así que incluso si Él permite que el cáncer tome mi vida, que este COVID tome mi vida, que esta enfermedad tome mi vida, que no venga la respuesta que estoy esperando, aún si eso pasa, yo voy a seguir creyendo en Dios. Ayer le decía, en esta semana hablaba con alguien y yo le decía, más allá que Dios sane o no sane, yo creo que Dios es un Dios sanador. Más allá que Él a mí no me responda, yo sé que Dios responde, porque Dios tiene un trato diferente con cada uno de sus hijos, porque Dios es Dios y yo no lo soy, porque Él es soberano y yo no puedo entenderlo, porque Dios no me debe a mí explicaciones, ni a ti ni a mí. Él hace las cosas a su manera y en su tiempo, así que mi confianza está puesta en Dios más allá de las respuestas de mi vida o de la tuya. Y mire lo que dice este texto tan bello de Habacuc 3:17, los primeros que aprendí de memoria cuando era una niña. Y dice así la palabra, quiero leerla para ustedes. Dice, aunque la higuera no florezca
ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aunque la higuera no florezca y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Les leí 2 versiones porque me encanta esta cita, porque miren lo que dice: aunque la higuera no florezca, aunque no venga lo que yo estoy esperando, aunque no hayan frutos, aunque las ovejas sean quitadas, yo en todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo quiero que me pongan mucha atención, por favor. La manera de ganar una lucha con Dios, y esta que estás teniendo, es rindiéndote, porque no hay otra manera de ganar con tus propias fuerzas. La forma de ganar una lucha con Dios es que tú vengas y le digas: ok, Señor, yo me rindo a ti. Rindo todas mis excusas, rindo todas mis preguntas sin respuestas, rindo todo, Señor, y en cambio yo quiero tener tu bendición en mi vida y no te voy a soltar hasta que no venga tu bendición. Quiero tener tu presencia, quiero sentir tu amor y sé que te preocupas por mí, quiero confiar en ti, quiero que me llenes de consuelo, de fuerza, esta fuerza que no tengo, porque la única manera de que ganes esta batalla y estas luchas diarias que tenemos es entregándole el control a Dios. La enfermedad más peligrosa que podrías tener es creer que tú tienes el control de tu vida. Mientras piensas que tú estás en control, vas a tener lucha tras lucha tras lucha. Tú no estás al control de tu matrimonio, no estás en el control de tus hijos, no estás al control del clima, no estás en el control de esta pandemia, ni la economía del país, ni siquiera estás en el control del tipo de enfermedad que tienes o no tienes en tu vida, o de cuándo vas a estar bien o cuándo no. Las cosas grandes en tu vida están fuera de tu control. Así que entrégale a Dios las cosas que se salen de tu control. Dios, y decirle: Dios, toma el control de mi vida, sé que te importa mi vida. Y porque te importa, me voy a venir a quejar delante de ti, voy a apelar a tu carácter, voy a recordar tus promesas, voy a esperar y voy a confiar en ti y voy a expresar mi confianza en ti, voy a depender de ti hasta el final de la historia. Y mire lo que dice al final de la historia de Jacob. Quiero que vayamos y la leamos juntos, porque dice así la palabra, y quiero que vayamos a Génesis 32, versículo 31. Y mire lo que dice: cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol a causa de su cadera dislocada, porque iba rengueando, iba cojo. Recuerden que cuando ellos se encontraron en esa lucha, dice que Dios le tocó su cadera y su cadera se dislocó. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el simbolismo en esto que pasó? Miren, la cadera es el músculo del muslo y es el músculo más fuerte del cuerpo. Es el músculo más grande y el más fuerte de todo tu cuerpo. Dios va a tocar el lugar de tu mayor fortaleza y vas a cojear por el resto de tu vida como un recordatorio de que tienes que aprender a depender de Dios y no de tu propia fuerza. Jacob ya tenía una historia de andar corriendo y huyendo de Dios toda la vida y huyendo de su responsabilidad, huyó de sus líos, huyó de las luchas, las que él mismo creó. Él corrió constantemente y Dios dijo: ya no vas a correr más. ¿De qué estás huyendo hoy? Pregunto en esta mañana. Y yo quiero que tú entiendas que después de que tú luchas con Dios, Él te va a bendecir, pero Él te va a dar un aviso para que tú dependas de Él por el resto de tu vida. Vas a caminar con una cojera el resto de tu vida, porque todos los gigantes de Dios cojean al caminar. Así que yo quiero que tú entiendas que Dios quiere que tú le entregues a Él y Él va a recordarte que Él ha estado ahí en cada momento, que Él te ha acompañado en todo momento. Así que yo quiero hacerte unas preguntas muy específicas y quiero que tú allá en tu casa las respondas. ¿En qué áreas estás luchando con Dios? ¿Estás luchando en las finanzas? ¿Estás luchando acerca de tu salud? ¿Estás luchando con un sueño que no has podido realizar o una oración que no ha sido contestada? ¿En qué área estás luchando con Dios y te gustaría que Dios restaurara? O otra pregunta es: ¿dónde has tenido miedo de cederle el control a Dios y sabes que no está funcionando? Dios, yo he tratado de manipular, he tratado de hacer que las cosas se hagan a mi manera, he tratado de programar y trabajar todo conforme yo quiero, pero yo hoy te voy a entregar el control. Yo quiero que te preguntes: ¿dónde has dudado de la sabiduría de Dios? ¿Dónde has dicho, has pensado,
o has dicho, yo sé que tú me amas, pero esto que está pasando no es lo correcto, no creo que estés haciendo bien las cosas, yo sé que tú dijiste que no debo hacer ciertas cosas, pero aún así tú las has hecho porque crees que es lo correcto. ¿En qué áreas tú necesitas pedir perdón? ¿Qué áreas de tu vida todavía no se las has entregado al Señor? Tal vez en este momento Dios está trayendo recuerdos a tu mente y te está diciendo, necesito que sanes esto, sanes aquello. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que venir delante del Señor, pide perdón. Si eres una persona perezosa, perfeccionista, fanático del autocontrol, necesitas admitir que eres así, decirle, ok, este soy yo, Señor, soy Jacob, manipulador, engañador, pero yo hoy quiero cambiar, quiero convertirme en un príncipe o en una princesa de Dios. Así que ahí donde tú estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar delante del Señor y vamos a entregarle en esta mañana nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras debilidades a Dios. Y yo quiero que tú ahí desde el fondo de tu corazón le digas, Señor, he estado luchando contigo por años, he querido fingir que no me has llamado, pero ya entiendo que me estás llamando. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos, que penetra nuestros huesos hasta la coyuntura. Gracias, Señor, porque tú nos has estado hablando, Señor. Tú conoces todas las cosas que nosotros hemos vivido. Conoces nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros temores. Conoces las relaciones interpersonales. Sabes que luchamos con culpas o con arrepentimientos o con remordimientos. Pero, Señor, o con adicciones. Hoy quiero entregarte todas estas situaciones porque yo me he dado cuenta, Señor, que yo no puedo seguir luchando contra ti. Quiero entregarte, Señor, mis situaciones. Quiero entregarte, Señor, todas las áreas en las que he dudado. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy yo puedo venir delante de ti y expresar mis temores y creer que en ti hallaré misericordia. Presento delante de ti mis temores, mis errores del pasado. Todas las veces que quise escapar de mis responsabilidades y hoy, Señor, te pido, cambia mi nombre. Señor, tu palabra dice que has cambiado mi nombre y que ahora yo soy tuyo. Dile ahí donde tú estás, Señor, tú prometiste cambiarme y hoy, Señor, me dispongo a ese cambio. Dispongo mi vida, mi hogar y mi familia para que tú nos cambies, para que quites en nuestras familias, en nuestra familia, todo aquello que a ti te ofende. Rompe, Señor, todos estos hábitos que hemos venido repitiendo durante años en nuestras familias, de engaño, de mentiras, Señor, de todas estas cosas que te han ofendido. Hoy entregamos a nuestras familias y te pedimos, Señor, sana en todas las áreas, oh Dios. Tú conoces las veces que te hemos fallado, perdónanos si nos hemos olvidado de ti y hemos luchado contra ti. Hoy queremos volver nuestra mirada a ti. Te damos gracias porque estás en medio de nosotros. En tu nombre, Jesús de Nazaret, hemos orado. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Los espero el miércoles. He extrañado a muchos de ustedes. El miércoles los espero en el estudio bíblico. Recuerden dejar sus peticiones de oración. Y bueno, gracias por su compañía. Bendiciones. Los amo en el amor del Señor y los extraño mucho. Bendiciones.